Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conferencias de CEUPE. Hoy vamos a desarrollar una conferencia específica relacionada pues con los planes de igualdad, en materia de igualdad y sensibilidad en esta materia que hoy día pues es tendencia, y además las empresas dentro de poco con el cambio legislativo, aquellas de más de 50 trabajadores pues van a ver la obligatoriedad de incorporar este tipo de planes en sus sistemas. Y bueno, indicar que esta sesión es participativa. Al final de la conferencia pues habrá un breve turno de preguntas. Tal y como la tengo dispuesta, pues iremos viendo distintos conceptos en esta materia. Es una conferencia pues totalmente gratuita. El origen de aquellas personas que asistís pues es sobre todo España y Latinoamérica. Esta conferencia será grabada y luego tendréis acceso a ella a través de los canales de CEUPE. Indicar que ahí al otro lado tenéis a nuestra compañera Beatriz González, que bueno, os dará soporte en aquello que necesitéis a través del chat. Y bueno, pues espero que se esté escuchando bien y nos vamos a meter ya en harina. Vamos a ver. Presentarme. Me he presentado, mi nombre es Rafael Morales, soy tutor de CEUPE, participo y colaboro en distintos programas máster que tiene CEUPE puestos en marcha, pues como el MAC, el MBA, relacionado con asesoría y administración de empresas, el máster de seguridad e innovación tecnológica, en fin, en distintas materias muy relacionadas con el mundo empresarial por mi perfil. Y bueno, pues ahí tenéis mi contacto en LinkedIn pues para aquellos que me queráis seguir. Bueno, como introducción, pues indicar que prácticamente los contenidos de esta conferencia están sacados de la propia ley reguladora que existe en España para igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Es una ley de 2007 que en este año, en marzo, ha sufrido una modificación interesante que veremos ahora un poquito más adelante. Estudiaremos lo importante que son los planes de igualdad como medidas que se desarrollan dentro de las empresas, que buscan sobre todo alcanzar esa igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, y el objetivo fundamental es sobre todo eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. Y bueno, indicar una cuestión que es importante, ¿no? Porque afectan a toda la plantilla, no solo a las trabajadoras, ¿no? Esto es un concepto que hay que tener en cuenta. Vamos a definir lo que es un plan de igualdad. Un plan de igualdad es un instrumento para integrar la igualdad efectiva de los hombres y las mujeres, ¿no? En el artículo 46 de la propia ley nos viene una definición como el conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y a eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. Vemos aquí distintos conceptos, ¿no? Pues una serie de medidas, hay un diagnóstico de situación que veremos lo que es, y todo con el objetivo de encontrar ese equilibrio, ¿no? Y generar esa igualdad que debe existir a la hora de desarrollar distintos puestos dentro de una empresa. La ley de igualdad incorpora distintos títulos, ¿no? y capítulos. En este caso, aquí viene una descripción pormenorizada de
de lo que desarrolla la propia ley, ¿no? En el título preliminar establece el objeto y el ámbito de aplicación. En el primer título pues desarrolla lo que nos dicen las directivas europeas, habla también de categorías básicas relativas a igualdad, nos comenta conceptos como discriminación indirecta, acoso laboral, acoso por razón de sexo, las distintas acciones positivas que se pueden desarrollar dentro de las empresas. En el título segundo arroja otros conceptos como puede ser el principio de transversalidad, también nos dice el principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres en las listas electorales, habla también de los distintos informes de impacto de género, la planificación pública de las acciones en favor de igualdad, habla también de políticas públicas en materia de educación. Como veis, son distintos conceptos que va desarrollando la propia ley y que nos afectan en un momento dado pues a la hora de presentarnos a un proceso público, ¿no?, selectivo. Pues ahí pues nos van diciendo, le van diciendo a la administración cómo debe desarrollar ese tipo de iniciativas. En el título 3 habla sobre el fomento de igualdad en los medios de comunicación social. En el título 4 el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, también otras protecciones en referencia pues al acoso sexual, al acoso por razón de sexo. El título 5 incorpora principios de igualdad en empleo público, también cómo debe ser esa presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de órganos directivos de la Administración General del Estado. Incorpora también medidas de igualdad en el empleo en la Administración General del Estado, así como pues esos principios que deben regir en las Fuerzas Armadas o en las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado. En el título 6 nos indican la igualdad de trato en acceso a los bienes y servicios. El 7 habla de la realización voluntaria de acciones de responsabilidad social por parte de las empresas en materia de igualdad. Indicar que, claro, este tipo de acciones de responsabilidad social son fundamentales, ¿no?, pues a la hora de conseguir nuevos impactos dentro de nuestra visión estratégica de la empresa. En el título 7 habla también de la Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de las unidades de igualdad en cada ministerio. En fin, son distintos conceptos que se van abordando a lo largo de toda la ley. Podéis buscar en el BOE pues la última revisión legislativa y es el inicio, ¿no?, por el que se debe empezar a la hora de estudiar en materia de igualdad cómo se desarrollan los planes de igualdad en las empresas y en las entidades. ¿Qué características nos aportan los planes de igualdad? Bueno, pues debemos incorporar una visión estratégica. Esto quiere decir que se articula un enfoque de la organización a partir de un compromiso de alto nivel. Desde la propia dirección debemos valorar de forma transversal distintas iniciativas, ¿no?, que nos puedan marcar en el plan, ¿no? Debe ser práctico y realista. Definimos de una manera precisa el procedimiento de desarrollo de las actuaciones, los plazos, las personas que son responsables, los indicadores de seguimiento y evaluación, recursos que son necesarios. Todo esto siempre desde una visión realista de la empresa. La transversalidad que comentaba, bueno, pues afecta a todas las políticas y áreas de nuestra empresa. Sobre todo esas áreas que tienen que ver con las personas, ¿no? Pues el área de recursos humanos es el área que más impacto va a tener nuestro plan de igualdad, pero no solo este área, pues las políticas de comunicación que tenga la empresa tanto interna como externa, y luego además lo incorporaremos de forma íntegra en todas las fases de toma de decisiones, hasta la planificación, gestión y evaluación de distintas competencias de la propia empresa. Los planes de igualdad serán participativos. Interviene la representación de las trabajadoras y de los trabajadores, el equipo directivo, y hay una comisión de igualdad. Y en caso de que se haya constituido, pues
la plantilla aportará opiniones, ¿no?, y sugerencias para implementar distintas medidas en materia de igualdad. Está vinculado también a la mejora continua, ¿no?, de la propia empresa. Es un documento vivo. Las ideas y las distintas iniciativas pues se plasmarán en el propio documento y bueno, pues seguramente haya cambios pues en función de las propias plantillas de las empresas. Será también un plan flexible. Hay cambios constantes, ¿no? Pues las situaciones son muy diferentes, ¿no?, en las propias empresas. Pero sobre todo el objetivo es cumplir, ¿no?, con lo que nos marquemos en esos planes de igualdad. También transparente, ya que se debe garantizar el derecho a la información de los contenidos del plan, así como la consecución de los objetivos, tanto a los representantes legales de las plantillas como a los propios trabajadores y trabajadoras que conforman las empresas. Vamos, una vez visto el marco legal y las distintas características de los planes, pues nos metemos en lo que son los contenidos del plan de igualdad. Bueno, pues los planes de igualdad fijan objetivos de igualdad a alcanzar. Son distintas estrategias y siempre incorporaremos medidas de seguimiento y evaluación de esos objetivos que nos fijamos para ver si cumplimos o no cumplimos. Para la consecución de estos planes de igualdad, pues incorporamos distintas materias. Por un lado, hablaremos de los procesos de selección y contratación, de las clasificaciones profesionales, cómo llevaremos a cabo la formación dentro de nuestra empresa, la promoción profesional, cómo va a ser el tipo de ascensos que pueden tener nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores de la empresa. También incorporaremos información sobre las condiciones de trabajo, sobre la infrarrepresentación femenina, ¿no? Pues en distintas empresas donde sobre todo son trabajadores, intentaremos buscar, porque trabajadores masculinos me refería, intentaremos buscar medidas, ¿no?, pues para equilibrar la balanza e incorporación de perfiles de ambos sexos. Hablaremos también de retribuciones, que tienen que ser siempre igualitarias para todos los trabajadores, e incorporaremos también medidas sobre la prevención del acoso sexual por razón de sexo. La finalidad del plan al final es que sirva para mejorar y adaptar la gestión de la organización y sobre todo pues del equipo de trabajo que conforma nuestra empresa. ¿Qué entidades estarán obligadas a respetar la igualdad de trato de oportunidades en el ámbito laboral? Bueno, pues todas, ¿no?, aquellas a las que bueno, todas las empresas en definitiva, pero sí que hay determinadas organizaciones que están obligadas a desarrollar estos planes de igualdad. Veis que tengo tachado pues en aquellas empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras, porque esto es una de las modificaciones que se han introducido. Poco a poco, paulatinamente, se rebajará esa cifra a empresas de 50 trabajadores y trabajadoras. Aquellas entidades también obligadas por convenios colectivos de ámbito superior que regulen su implantación, pues esas empresas que aquellos convenios colectivos lo indiquen, también estarán obligadas a incorporar planes de igualdad en sus empresas. Y aquellas entidades sancionadas por discriminación como sustituto de la sanción, ¿no? Pues si hay un procedimiento judicial y se les sanciona por este motivo, pues deberán incorporar un plan de igualdad para corregir esas desviaciones. Indicar que todas las organizaciones laborales pueden de forma voluntaria adoptar un plan de igualdad. No son solo las empresas que están obligadas a ello, sino cualquier empresa, como una medida propia y sobre todo pues de trabajar en esta materia que es fundamental, puede desarrollar un plan de igualdad. Como os comentaba, pues en marzo se aprobó el Real Decreto 6/2019 sobre medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Entre las distintas medidas que modificaban la ley de igualdad, pues bueno, la más interesante es que poco a poco, de una forma progresiva, se rebaja el número de trabajadores
y se obliga a las empresas a que en función de ese número de trabajadores tengan estos planes de igualdad. En marzo de 2020 se rebaja de 250 a 150 personas por plantilla. En el 2021 de 100 a 150 y a partir de marzo de 2022 las empresas entre 50 y 100 trabajadores estarán obligadas a tener estos planes de igualdad. Poco a poco pues nos están diciendo que nos tenemos que adecuar, ¿no?, a los tiempos y sobre todo pues dar un paso, ¿no?, en la lucha contra la discriminación entre mujeres y hombres. Y además nos marca la propia ley, bueno, la LISO, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, que el no cumplimiento de esta obligación supone una sanción grave, ¿no?, para nuestra empresa. Además, este Real Decreto pues incorpora otras medidas que modifican la actual ley de igualdad. En este caso, pues nos dicen que no solo los objetivos del plan deben ser evaluables, sino que el propio diagnóstico pues, y que el diagnóstico debe ser negociado. Además nos incorpora unas materias que deben contener estos diagnósticos de situación de las empresas. Pues esto que hemos hablado antes de procesos de selección y contratación va cambiando un poco el nombre, ¿no?, de los distintos conceptos. Por ejemplo, habla ya también de ejercicio corresponsable dentro de las empresas. Pasa a hablar de corresponsabilidad más que de conciliación en el ámbito laboral. Habla también de el acceso al empleo, pasa a denominarse como proceso de selección y contratación. En fin, cambia distintas epígrafes, ¿no?, también adecuado a los tiempos que corren hoy, ¿no? La ley de igualdad es de 2007 y bueno, pues la actualiza a nuestros días con esta modificación. ¿Quiénes intervienen en los planes de igualdad? Bueno, pues hemos dicho que es un plan que debe ser negociado, entonces entran en juego, por un lado, la propia dirección de la entidad y, por otro, la representación legal de la plantilla. Ambas partes tienen que participar en cada una de las fases que hay para desarrollar un plan de igualdad. La fase de elaboración, la de diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación. Y además es recomendable la participación de la plantilla en todo el proceso que define el plan de igualdad. Bueno, aquí incorporo pues eso, distinta información sobre quién es la dirección de la plantilla, bueno, pues la representación legal y la propia plantilla. Estas son las partes que intervienen en el plan de igualdad. También saber el concepto de qué es la Comisión de Igualdad. Pues es un órgano idóneo para informar a la plantilla, apoyar a la realización del diagnóstico, negociar el plan y las medidas a incorporar. Además garantiza la realización del seguimiento y la evaluación y propone otras mejoras para cumplir los objetivos en materia de igualdad de nuestra empresa. Puede ser también necesario que tengamos que contratar en nuestra empresa, pues eso, a través de esta comisión, pues personas que son expertas y expertos en igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? En la fase de diagnóstico es fundamental conocer, por un lado, la ley, conocer qué es lo que hacen otras empresas y bueno, pues buscar medidas a incorporar en nuestra propia configuración empresarial. ¿Qué fases tenemos dentro del plan de igualdad? Por un lado, la toma de decisión, a quién compete, ¿no?, el desarrollo y gestión del plan de igualdad. Una fase de diagnóstico, cómo está nuestra empresa en un momento determinado, diseñar y negociar este plan, ejecutarlo y, por último, cómo vamos a desarrollar ese seguimiento y evaluación de las distintas medidas que nos marcan en el plan. En la toma de decisión, bueno, pues la adopción del compromiso por parte de la dirección. Una vez que la empresa sabe que o decide que va a realizar un plan, pues bueno, se adopta ese compromiso.
se implica a todo el equipo directivo y define cómo va a trabajar en todo el proceso. Definimos también el equipo de trabajo, o la constitución en su caso, de esa comisión de igualdad, e informamos a toda la plantilla de la decisión tomada y se invita a participar en este plan. Digamos que estas son las fases de esa toma de decisión. En la fase de diagnóstico, bueno, pues vamos a ver cómo hacemos esa recogida de información y los análisis de los datos de la plantilla. Vamos a ver cómo recursos humanos trabaja y cómo está la cultura de empresa en materia de igualdad. Una vez que hacemos esa recogida de información y el análisis, pues vemos qué resultados se arrojan en lo que se refiere a oportunidades indicadores para hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa. Esta va a ser al final pues la base sobre cómo vamos a diseñar nuestro plan de igualdad. Luego viene el diseño y la negociación del plan. Pues bueno, una vez que tenemos definidos esos objetivos, según los resultados de ese diagnóstico, vamos a ver qué acciones vamos a llevar a cabo. Vamos a incorporar un cronograma y una serie de recursos materiales y humanos. ¿Cómo vamos a desarrollar este plan? ¿No? Lo estamos diseñando. Negociamos el plan de igualdad. Debe haber un acuerdo entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras. Y por último vamos a incorporar pues, ese seguimiento y evaluación de nuestro plan. En la fase de ejecución, pues por un lado vamos a incorporar cómo desarrollaremos esas actuaciones propuestas en el plan y la comunicación interna del desarrollo de esas medidas, ¿no? Como hemos visto, tiene que ser algo siempre transversal esa comunicación, tanto del interior como al exterior. El seguimiento y evaluación, pues bueno, pues de esa ejecución pues hay unos resultados y vamos a estudiar cómo es ese impacto. Y veremos en qué medida pues, ha sido no efectivo, pues en ese caso, en el caso de que vaya mal, pues intentaremos adaptar nuevas estrategias y definir pues, nuevas medidas. Al final, en el desarrollo de estos planes de igualdad, pues hay unas fases de implantación, ¿no? Primero ese compromiso de la dirección, aprobamos el plan de igualdad, vemos ese diagnóstico, negociamos el plan de igualdad e incorporamos el desarrollo, seguimiento y evaluación de nuestro plan. Como veis, es mecánico y debemos respetar cada una de las fases para que nuestro plan de igualdad sea lo más robusto posible. En esa fase de compromiso de la dirección, pues bueno, pues por un lado, una vez que tenemos esa decisión, lo tenemos que formalizar en un documento específico y buscaremos el compromiso del resto de la plantilla de nuestra empresa. Designamos la comisión de igualdad, empezamos a trabajar en el grupo de trabajo e intentamos recibir también el feedback de las distintas de nuestra plantilla. Luego, en la fase de diagnóstico y negociación, pues una vez que tenemos esos resultados, vemos cómo desarrollar nuestro plan de igualdad, y a partir de ese diagnóstico pues nos va a dar la fórmula de las distintas medidas sobre las que debemos incidir en nuestra empresa. Por último, pues eso, esa fase de seguimiento y evaluación, donde incorporaremos los objetivos generales específicos, acciones y medidas, el cronograma, el presupuesto, las personas responsables y cómo se desarrollará esa evaluación. ¿Qué claves existen para el desarrollo del plan? Pues bueno, intentaremos mantener y afianzar el compromiso de la dirección y la organización
Los canales de comunicación deben ser generales y participativos para toda la plantilla. Importante solicitar asesoramiento especializado en aquellas plantillas donde no conocemos en profundidad la ley de igualdad, y hacer una difusión tanto interna como externa de los distintos avances que se van llevando a cabo. ¿Qué medidas podemos incorporar para equilibrar la participación de los hombres y de las mujeres en las plantillas? Pues bueno, sobre todo intentaremos trabajar en materia de reclutamiento, selección y contratación, incorporando medidas igualitarias para mujeres y hombres, viendo también esas plantillas que están subrepresentadas, pues incorporando medidas positivas para trabajar e incorporar en las plantillas a más mujeres. La promoción profesional y el desarrollo de carrera, pues como sabemos, en las empresas de forma general hay más representación de hombres que mujeres, pues intentaremos impulsar de una forma igualitaria lo que se refiere a la promoción profesional. También la formación continua, pues trabajar en materia de igualdad y sensibilización en la empresa, pues de forma continua, ¿no? Políticas de retribución igualitarias, pues que todo el mundo a nivel salarial tenga el mismo salario según las distintas diferenciaciones de puestos. Trabajar también medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, y como no, pues en lo relativo a prevención de riesgos laborales y salud laboral, incorporar todas las medidas específicas que sean necesarias para llevar a cabo una igualdad de trato, y sobre todo pues las características específicas de los distintos colectivos de trabajadores y trabajadoras que podamos tener en nuestra empresa. En fin, en definitiva, como veis, son distintos pasos los que tenemos que dar acá, que llevar para desarrollar un plan de igualdad en nuestra empresa. Os traigo aquí también unos ejemplos de una empresa de seguridad y un ejemplo de una entidad y del Ayuntamiento de Ciudad Real, para que veáis un poco cómo se desarrollan estos planes de igualdad. A ver. Bueno, este es una empresa de seguridad que lo podéis buscar en internet. En función de las empresas en las que trabajéis, pues buscar un poco los perfiles de otras empresas similares y os ayudarán un poco a ver cómo se trabaja en materia de igualdad en otras empresas. Esto también tiene un doble filo, ¿no? Sobre todo el de la responsabilidad social a la hora de mejorar tanto las políticas internas como las externas, y el trato con los clientes, ¿no? Pues incorporar el tipo medidas de corte social, y como no, pues los planes de igualdad nos va a reportar más beneficios que perjuicios. Bueno, aquí tenéis en esta ejemplo de empresa de seguridad, pues bueno, incorporan un compromiso de la organización. En la introducción pues hablan del contexto, la situación, ¿no?, por la que está la empresa, definiciones varias, el concepto sobre planes de igualdad de empresas, un ámbito de aplicación y una vigencia del plan. Veis que incorporan la fase de diagnóstico, los objetivos del plan y una programación, ¿no? Pues cómo establecerán esas medidas concretas para cada uno de los puntos, los criterios de seguimiento, los plazos de ejecución y los responsables de las distintas acciones, y luego una serie de anexos. Aquí incorporan pues eso, los compromisos de la empresa, el contexto y antecedentes de la propia esta empresa. A ver, la fase de diagnóstico, pues hablan de la negociación del plan de igualdad, cómo la han ido desarrollando. Los objetivos del plan, pues sobre todo presentar este plan de igualdad como una herramienta de trabajo consensuada con los trabajadores, con los agentes sociales de la empresa. Veis que los ejes de actuación pues incorporan esos
esos puntos que hemos estado viendo que son obligatorios, que nos marca la ley, ¿no? Pues el nombramiento de responsable de igualdad, temas de acceso y selección, formación, retribución, salud laboral, ¿veis? Cada uno de los puntos que hemos estado viendo. No es que se lo invente la empresa, sino que directamente pues la ley nos marca. Y bueno, pues esta es una forma de incorporar las distintas medidas. Bueno, pues aquí, por ejemplo, objetivo específico: utilizar políticas de igualdad para lograr que aumente la presencia de mujeres en niveles jerárquicos. Pues te viene aquí la medida, los indicadores y nos dice quiénes son los responsables. En este caso, como hemos dicho, la plantilla de recursos humanos afecta directamente los planes de igualdad. Y el plazo de ejecución, pues anual, en materia de contratación, materia de promoción, en fin, veis que incorporan distintas medidas y acciones para cada uno de los objetivos que se marca la empresa. Os voy a poner aquí otro ejemplo. Este caso es una entidad, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que en su plan de igualdad, pues, a ver, incorporan, pues eso, una introducción, comité de igualdad, el plan de igualdad en sí y una serie de anexos. Como veréis, el contenido pues es muy similar. Habla del resumen de diagnóstico de situación, pues cómo está la cultura organizativa, la estrategia política, la estructura organizativa, cómo se gestionan las personas. Nos van haciendo distintas definiciones. Y pasa pues en otros puntos a las acciones, cómo van a desarrollar distintas estrategias para poner en marcha el plan. Veis que incorporan pues su estrategia de comunicación, responsabilidad social, en el ámbito de formación se incorpora, hacen un calendario, el plan pues tendrá vigencia de 4 años, ¿veis? Del 19 al 22. Cómo van a desarrollar ese seguimiento de evaluación, y en el anexo pues definen distintas acciones y el procedimiento de responsables, el calendario, el presupuesto, indicadores. ¿Veis? Por ejemplo, acción 1: inclusión del impacto de género en la cultura de la empresa. Bueno, los objetivos: aumentar la concienciación sobre género. Los responsables, el área de género, estos tienen un responsable específico. Calendario, pues de abril a marzo de este año. El coste, ninguno. ¿Veis? Y bueno, pues indicadores, número de documentos evaluados. Luego incorporan pues eso, una serie de indicadores y seguimiento pues, para el desarrollo del plan. Veis que el formato es diferente al de la otra empresa, pero las medidas y objetivos pues se refieren a lo que nos indica la propia ley de igualdad. Y por último, el ejemplo del plan de igualdad de un ayuntamiento. Pues el segundo plan de igualdad entre mujeres y hombres en el municipio de Ciudad Real. En este caso, pues, bueno, se ve fatal. Vamos a ver. Pues es un plan que se ha consensuado dentro de un consejo local que tiene el propio ayuntamiento, donde intervienen distintas entidades y asociaciones. Y en el índice pues nos dicen un poco pues la forma, ¿no?, de ejecutar este plan. Pues incorporan cómo se organiza el ayuntamiento, los objetivos, metodologías, informes. Hay un marco de políticas de igualdad, ¿veis? Las distintas normativas que afectan en este caso a la administración local. En este caso pues la propia ley, como hemos visto antes en la serie de capítulos y títulos, pues decía una serie de cuestiones que deben respetar en este caso las administraciones públicas. Es ese marco normativo. ¿Veis? Tiene una fase de diagnóstico, una serie de objetivos, unas métricas, habla de las distintas características de la localidad, hacen un estudio pormenorizado de cómo
está la población en Ciudad Real, y pues aquí pues empiezan a incorporar pues medidas de participación social, cómo se miden los resultados, del diagnóstico en materia de empleo, contratación. Bueno, nos habla también de los resultados del primer plan. Como no es el primer plan de igualdad, pues está sometido a evaluación y bueno, como resultado pues este segundo plan de igualdad. Los objetivos y actuaciones que se deben desarrollar, o bueno, pues aquí ya nos incorporan distintas acciones, cómo se desarrollan, quién es el responsable y el marco en el tiempo de desarrollo de este plan de igualdad, ese cronograma, ¿no? Según los ejes y demás que se marcan. Hay un eje específico del empleo y el autoempleo. En fin, cada organización, digamos que desarrolla un plan diferente. Aquí pues os he mostrado tres planes de distintos sectores y como veis, al final es desarrollarlo, ¿no? Pues conforme a los criterios que nos marca la propia ley. En definitiva, pues bueno, habéis tenido aquí acceso un poco a lo que es una aproximación de cómo se implanta y qué contenido debe tener un plan de igualdad en una empresa o en una organización. Espero que os haya resultado de interés y bueno, pasar un poco a un breve turno de preguntas. No sé si veo que hay mucha gente que venís de Lima, de Perú, de México. No sé si en vuestros países me imagino que habrá algún tipo de normativa específica en materia de igualdad que deben respetar las empresas. Aquí en España pues tenemos la ley de igualdad y viene pues referida por distintas directivas a nivel europeo. En distintos países de la Unión Europea pues esas directivas son el referente y los países de la Unión Europea pues van desarrollando esta normativa específica en función de sus circunstancias, ¿no? Empresariales y sociales. No sé si tenéis algún tipo de duda, nos la podéis consultar por el chat. Y si no, pues invitaros a que bueno, pues, conozcáis, os adentréis en este aspecto, ¿no? Dentro de vuestras empresas, porque como decía, os puede reportar muchísimos beneficios. El trabajar de forma igualitaria con los trabajadores y los trabajadores es fundamental para mantener un buen clima empresarial y sobre todo pues trabajar todos a una, ¿no? Pues administraciones, empresas, en salvar los distintos obstáculos y posibles discriminaciones que puedan darse en los entornos empresariales. Bueno, sin más, me despido y agradeceros vuestra presencia. Un saludo cordial.